Aire en este lunes 9 de diciembre, año 2024. Y vámonos de inmediato con la participación del general Miguel Ángel Cordero. Miguel Ángel Cordero es el coordinador, como cada domingo en la Z101, del programa Los Sabios desde la Z, y tiene en su condición de un militar formado en temas, sobre todo de la doctrina de seguridad y aspectos de geopolítica, la posibilidad de venir en estos minutos a hablarnos de varios temas que él ha decidido centrar en tres tópicos de los cuales vamos a preguntar. El registro civil dominicano, las falsificaciones del registro civil, aspectos que han ocurrido y atentado contra uno de los conceptos también de la propia seguridad del Estado, como es el registro de los ciudadanos, sobre todo en lo relacionado al tema haitiano. La situación de la ley de Dirección Nacional de Investigaciones DNI 124 con la respuesta del Tribunal Constitucional y lo que pudiera venir en lo adelante, sobre todo por las observaciones que se hicieron o por las que creemos faltaron tal vez por parte de esa observación del Tribunal Constitucional, y de paso aprovechar también, a la medida de lo posible, en un tema donde nosotros hoy hemos escuchado la participación de Rosendo, hemos hablado de algunas cosas fuera del aire, en el aspecto internacional, que tienen su epicentro obviamente en Oriente Medio con la caída del régimen de Bashar al-Assad, la casa Alawi, los alawitas, que son el 15% más o menos de la población siria, y ese grupo que estaba representando a la familia al-Assad. General, bienvenido a este Gobierno de la Mañana, a su casa, la Z101, y vámonos de inmediato con la introducción. No sé si tratará primero el tema de las falsificaciones, dislocaciones del registro civil. Bienvenido. Sí, buenos días a estos elegantes contertulios en esta cabina histórica de la Z101. Buenos días a ese pueblo dominicano que cada mañana está sintonizando con este Gobierno de la Mañana. Bien, el asunto del registro civil es un asunto de seguridad nacional, en primer lugar. ¿Por qué? Porque la identidad nacional se concentra en lo que es el registro civil. Es el registro civil el encargado, como órgano de la Junta Central Electoral, de decir quién es dominicano y quién no es dominicano. Y tenemos grandes falencias en lo que es el registro civil. ¿Se han tomado medidas? No se han tomado medidas. Existen una serie de distorsiones como parte de un esquema, podríamos decir, de disociación de lo que es la dominicanidad, de lo que es la nacionalidad, a través de una manipulación del registro civil a determinar quién es y quién no es. Para que eso ocurra, general, y disculpe, tiene que haber connivencia entonces de alguien de dentro, tiene que haber algún nivel de manipulación de alguien que tenga acceso, porque un dominicano que va y saca su acta de nacimiento a su hijo, ese niño se convierte luego en mayor de edad, saca su cédula, básicamente participa de un registro que otra persona hace. Fíjate, hemos estado tratando en los 3 últimos programas de Los Sabios en la Z, precisamente, a requerimiento de los oyentes, este tema, y tratamos otros temas, y terminamos con el tema del registro civil y de la incapacidad que ha tenido la Junta Central Electoral de regular, de controlar, de manejar lo que es el registro civil, donde vemos, por ejemplo, que su consultor jurídico, que le han llegado ciertas informaciones y ciertas notificaciones en relación a varias irregularidades de venta de cédula, de manejo, de duplicidad de identidad, podríamos decir, de un secuestro de lo que son los documentos del registro civil, falsificación de documentos como acta de matrimonio, actas de divorcio, y no solo eso, que se han eliminado de los libros del registro civil sentencias de los tribunales que generan anulación de matrimonio, sentencias de los tribunales donde establecen estos tribunales precisamente ciertas disposiciones en cuanto a algunas regulaciones del registro civil. Existe una manipulación, lo que podríamos decir como una connivencia que lleva al grado de corrupción porque hay dinero de por medio. Nos han llegado casos y expedientes precisamente de distorsiones donde el registro civil, y precisamente en su oficina de inspectoría, donde se han investigado casos, se han llamado personas para investigar y luego los casos se archivan como que están en proceso. Se emite una decisión, está en proceso de conclusión.
y esto es penoso. ¿Por qué? Porque la institución que está llamada a legitimar, a garantizar lo que es la identidad nacional, está cometiendo un desfase en lo que se llama el control, la regulación de quiénes son ciudadanos y quiénes no son ciudadanos. La expedición de documentos alterados que tienen un viso de legalidad porque nacen dentro de la Junta, pero son manejados por funcionarios y empleados de la Junta que cobran un peaje. Eso es grave. ¿Y cuántas personas han sido sometidas a la justicia general por robo de identidad? Eso es grave. Porque yo no conozco aquí una gente condenada por robo de identidad. No se ha sometido a nadie, es lo grave del caso. Pero no solo eso, lo grave del caso es que la Fiscalía del Distrito Nacional, en el despacho de Rosalba Ramos y de este muchacho Reinaldo Guerrero, que es encargado de investigación de falsificaciones de la Procuraduría del Distrito Nacional, también reposan de hace 2 años solicitudes de demanda de falsificación y no han hecho nada tampoco. Entonces ya se está viendo una connivencia con lo que es el Ministerio Público y con lo que son los empleados y los funcionarios del registro civil. Es decir, en Santiago en días pasados, después de ciertas denuncias que se hicieron a través del programa de los sabios, el Ministerio Público de Santiago actuó y sometió una serie de funcionarios y empleados del registro civil por ciertas anomalías. Pero en el Distrito Nacional y en otras provincias no hemos visto la actitud del Ministerio Público ante esta situación que genera un estado de incertidumbre en lo que es el Estado de Derecho y la gobernanza y la gobernabilidad. Y por eso hacemos y hemos hecho un llamado al presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaque, para que tome cartas en el asunto, porque las llamadas que recibimos, por ejemplo, en el día de ayer, fueron alarmantes en torno a la violación de un derecho fundamental, que muchos ciudadanos, incluso viviendo en el extranjero, cuando llegan aquí, se dan cuenta que no se llaman Pedro González. General, ¿y se han tomado cartas en el asunto? No. Bueno, lo que preguntó Felipe, no ha habido investigaciones. No, porque él acaba de decir que está haciendo un llamado al presidente de la Junta para que tome cartas en el asunto. Por eso le pregunto si ese llamado ha dado algún resultado, si se han tomado cartas en el asunto. No ha dado resultado, no se han tomado cartas en el asunto en virtud de que todavía las personas perjudicadas no han sido llamadas. General, mire, hay un área ahora de los conocimientos en esta época moderna, la Big Data. Incluso hay una profesión ahora, un estudio de datametría, medición, recopilación y la creación de datos, sobre todo en la fase visual. Esta aplicación de conocimientos permite también en el registro civil de cualquier país hacer ejercicios, sobre todo de trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad para los que nos escuchan? Sencillo. Yo mañana aparezco aquí con esta cédula y yo digo, yo soy José Luis Mendoza, ciudadano dominicano. Se supone que esta cédula debe remitir en su documentación a mi registro de nacimiento, que está aquí atrás. Ese registro de nacimiento, que tiene un número, en el caso mío 900-01-210-010-304-672, ese número debe estar luego remitido a un folio, a un acta, en una oficialía, y debe tener soporte material. Si mañana alguien apareciera, vamos a suponer, Juan de los Palotes viniera de un país del que vienen muchos extranjeros, por supuesto, Fernando, Vietnam, ¿verdad? Del que más extranjeros vienen. Filipinas. Y se aparece con una cédula y dice que es dominicano. Que se llama José Luis Mendoza. Y se llama José Luis Mendoza. Hay que ir a los libros. Y resulta que aparece con un número ahí. Sería fácil, en teoría, a través de las capacidades tecnológicas del siglo XXI, que si ese número es inventado o fue usurpado a otro dominicano, yo tuviera, al hacer el cruce de huellas, de folio, de acta, de número de nacimiento y finalmente de cédula, hago la separación porque desde hace un tiempo para acá ya el número de nacimiento va a ser, el de muchos ciudadanos ya va a ser su cédula y algunos están grandes. Entonces a mí me parece que es un tema de voluntad, a mí no me parece que es un tema de imposibilidad. Pero no solo eso, que ese número que tú dices es como un ADN que va a determinar quiénes
tocaron esa documentación en ese proceso para expedir ese documento. Entonces ahí es donde está la connivencia. O sea, si se quiere, se puede. Se puede, porque no se quiere. Porque es que cada documento que se expide, hay alguien que autoriza en primer lugar, hay alguien que canaliza y hay alguien que autoriza. Y eso se puede trazar. Y eso se puede determinar porque eso deja un registro, deja una huella, deja su ADN impregnado en cualquier actitud que genere un ilícito dentro del registro civil. Pero si los departamentos están acordes con mantener un proceso de connivencia viciado, no se va a poder nada. De nada vale que exista voluntad si no se impone esa voluntad a través de un carácter coercitivo. Y no hemos escuchado en el Distrito Nacional si se han sometido funcionarios o empleados con relación General, a esto. Para aprovechar su participación aquí y el tiempo, quiero saber su opinión con lo ocurrido con la ley 124, DNI, rechazo por parte del Tribunal Constitucional, con una base más en la forma que en el fondo sobre el recorrido que hizo en el Congreso y fallas que habría tenido en la parte procesal legislativa, más no necesariamente sobre aspectos de la ley misma que pudieran, como mucha gente ha señalado y ha denunciado, estar en conflicto con derechos fundamentales. Fíjate, te voy a dar desde el principio, he sido un asiduo crítico de esta ley de la DNI. Fui inspector general del DNI, no de la DNI, y trabajamos, siendo yo inspector, lo que fue ese anteproyecto de ley para elevar el DNI a lo que es el carácter de Dirección Nacional de Inteligencia, no departamento, porque ya lo del departamento le queda corto. Pero no solo eso, trabajamos también la ley del Sistema Nacional de Inteligencia en nuestra estadía y la ley de Seguridad y Defensa Nacional allá en el DNI. En cuanto a la ley del Sistema Nacional de Inteligencia, debemos recordar que la Constitución del 26 de enero del 2010, en su artículo 261, a lo que yo llamo un parcho mal pegado, en su última línea dice: el Sistema Nacional de Inteligencia será regulado mediante ley, pero no dice mediante la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia. Lo primero es que debe tener su propia ley. Debe tener su propia ley porque es una ley adjetiva, es una ley no orgánica. Y la ley del DNI, como lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional, es una ley orgánica, interna, de manejo interno. Entonces, ¿dónde está el desfase de que una Dirección Nacional de Inteligencia no debe abrogarse un artículo 261 que dice que debe tener su propia ley el sistema, porque no puede ser juez y parte? No puede la Dirección Nacional de Inteligencia abrogarse un sistema mediante una ley 124, pero eso no es un tema de discusión, porque no he escuchado ningún jurista, no he escuchado ningún analista hablar sobre este expertise que marca la parte jurídica. Ahora, ¿dónde está la situación? Los artículos. Sí, ya sabíamos que en base a sus articulados había una degradación de los derechos fundamentales. Había un choque. Pero el tribunal lo chanceó. A nivel de los, lo chanceó, pero te voy a decir lo siguiente. Lo chanceó porque en el fondo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Sabía el presidente que el Constitucional le iba a dar ese knockout? ¿Sabía el DNI? No podemos hablar la DNI porque ya fue echado a un lado. ¿Sabía el DNI que el Constitucional le iba a rechazar esta ley? Sí, lo sabían. Pero no se rechazó. Entonces es una nueva oportunidad. Pero, óyeme, es una forma de rechazo. Es una forma de rechazo, pero algunos miembros de la oposición dicen, es un golpe mortal al gobierno. No. Es un nuevo chance. No. Ni chance tampoco. La oposición puede decir, se hizo justicia, el presidente recibió una bofetada. No. El presidente se casó con la gloria, con esa sentencia del Constitucional. Porque la motivación no fue por... No, pero no por eso. El presidente se casó con la gloria porque está mandando el Constitucional un mensaje. Existe separación de poderes.
Y el presidente dice, yo no me meto con la parte No, que aunque quiera no puede. judicial, con la parte. Otros yo querían soy y podían. ejecutivo. No, Entonces, en ese sentido, el presidente se anota un punto porque dice, yo pude haber propiciado que eso se aprobara, pero no lo hizo. Ahora, General, el constitucional tiene que lavarse las manos porque vimos recientemente con el acuerdo marítimo entre Reino Unido y la República Dominicana, el Reino Unido de los Países Bajos, vamos a especificar. El Reino de los Países Bajos, correcto. Sobre el acuerdo marítimo, donde el constitucional ha sido cuestionado porque emitió un dictamen con 4 votos disidentes, 2 salvados, y que uno de esos salvados es un voto prácticamente disidente. Le pusieron el atuendo de salvado, pero en el fondo es disidente. Es decir, hay un cuestionamiento al constitucional. Entonces el constitucional en estos momentos, con ese rechazo a la 124, sea por fondo o por forma, se casa con la gloria. Y está diciendo y evita el presidente echarse una vaina arriba. Evita al presidente echarse una vaina. Por ese lado estoy de acuerdo. Por ese Entonces, lado en ese sentido, yo digo particularmente, que no he escuchado a nadie, el presidente se casa con la gloria, con esta actitud del constitucional. General. Lo de que se casa con la gloria del presidente, yo no lo General, entiendo. está bien, déjalo ahí porque él no va a entender. Mire, faltan poco tiempo, pocos minutos. O sea, que no le impuso al constitucional. No le impuso, Claro. esa es la casarse con la gloria. Él lo sabe. ¿Por qué? Él lo sabe. Pero él lo sabe. tú sabes por qué, Fernando, porque el presidente dice, con ello el presidente dice, reconoce que el presidente dice con ello, no estamos hablando del tema dice, jurídico, pero porque que estamos de debemos recordar que hay éxitos que son derrotas. El éxito, por ejemplo, del acuerdo marítimo es una especie de derrota. Y hay derrotas que se convierten en éxito. General. Porque reflejan la institucionalidad ante un Estado de Derecho cuestionado y que cuestiona la gobernanza y la gobernabilidad. General, para que no se termine el tiempo sin tratar un tema para nosotros importante, hoy temprano en la mañana lo analizaba Rosendo, nosotros dábamos nuestras opiniones. A partir del año 2008-2009 arranca en Túnez la llamada Primavera Árabe. Caen regímenes de 20, 30 años, algunos incluso de más, sustituidos por periodos importantes de inestabilidad, que en algunos casos continúan y ya en otros fueron más o menos resueltos, el caso de Egipto, el propio Túnez, pero en otros, como Libia, y ahora hay que ver qué pasa con Siria, pues, y el caso de Yemen, la inestabilidad ha continuado. ¿Cuál es el análisis sobre lo que sigue a continuación en ausencia, al haber decapitado la cabeza visible por 5 décadas del régimen de la familia al-Assad? 53 años la familia al-Assad tuvo el control de lo que se llama y el monopolio de Siria, una región de suma importancia en el Medio Oriente, porque es un pasillo que une al Líbano con Irán. Turquía. Pero sobre todo con Irán, porque Turquía es miembro de la OTAN. Pero visto desde el punto de vista occidental, visualizamos dentro de ese eje. ¿Quién es el enemigo? El eje, ¿quién es el enemigo? Entonces, Siria conecta con el Líbano y vamos a hablar no con el Líbano, sino con Hezbollah, las milicias de Hezbollah. Entonces, ya la caída de Bashar al-Assad, que yo digo particularmente, es el resultado de la guerra, no la operación militar especial, la guerra Rusia-Ucrania, que debilitó a Rusia. Por supuesto. Y el suceso, el acontecimiento del 7 de octubre del 2023, que debilitó a Irán y a sus proxies, entiéndase. 4 le han entrado. Eliminó a Hamas, porque Hamas ya no existe. Jamás volverá. Jamás volverá. Y a Hezbollah también. A Hezbollah, por el Bubí. Lo de Cocotó, con los Vipel, con los Bucapersonas, y diezmó su gran líder de 3 décadas, a Hassan Nasrallah. Sí. El ISI, al-Nusra metido en Libia. Ya Estados Unidos comenzó a bombardear. Hay una situación, no lo podemos ver desde ese punto de vista. Hay 30 grupos aliados que forman parte de lo que son los rebeldes, que anteriormente eran terroristas. Sí, entonces, ya no son terroristas. hay que ver por qué se le cambia la designación de terrorista a rebelde. Irán en ese sentido, muy variado, es muy heterodoxo. En ese sentido ha dicho, recuerde Occidente, Estados Unidos, que ustedes han dicho que son terroristas, sí, pero los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Obviamente. Entonces, en ese sentido,
¿quién ganará en conclusión de este conflicto? Lo importante era de cocotar a Irán y a Rusia. Ahora, se pondrán estos grupos que están presididos por Al-Golani del HTS de acuerdo para la gobernanza y la gobernabilidad. Habrá que ver. No lo creo, porque ya el primer ministro de Siria, el primer ministro de Bashar al-Assad, se ha quedado. Sí, va a cooperar, va a colaborar. Mohamed Ghazi al-Galali Se puso donde el se ha capitán quedado lo vea. y se ha puesto donde el capitán lo ve. Dice, yo estoy al servicio del pueblo. No, Yo también. no de los rebeldes. Yo también. Estoy al servicio del pueblo y dispuesto a cooperar. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Habrán dejado a Mohamed Ghazi como una puntilla en el zapato derecho de Occidente? Dos cosas. Ya Rusia dijo hoy, en horas de la mañana de hoy, que va a negociar con la nueva autoridad para saber qué ocurre con la base de Tartus y con la base del aérea de la otra. Del ataque. Y segundo, en horas de la madrugada de República Dominicana, los almacenes de armas químicas que tenía Al-Assad fueron bombardeados por Israel, para tratar de que esas armas no caigan en las manos que sabemos iban a caer. Pero hay un asunto, hay que ver el punto de vista de confianza. Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que es es aliado, es amiguito de Putin. Sí, está negociando. Cuando conviene. No. Cuando conviene. Habló con Putin para que hablara con Al-Assad, para que le cediera territorio y evitarle ese lío. Yo creo que Ucrania va a salir. El 50% de este lío es Erdogan. Pero la gran Eso es perdedora va a ser Turquía. Ucrania, al final, porque están negociando también. Sí, el pero- Lo importante es que Rusia pierda en los dos lados. También No, se creo, dice. Eso es lo importante. No. También se dice que Tu Ucrania amigo ha Putin pierde, provisto de drones, sobre todo drones, a los rebeldes. Puede haber una alianza. Ahora, debemos estar conscientes de lo siguiente, de que los servicios de inteligencia de las potencias son sabias e inteligentes y ya sabían lo que iba a suceder. Irán, que tenía su servicio de inteligencia enclavado ahí, igualmente Hezbollah, sabían lo que venía, porque un régimen que tiene una disputa de hace 2 años y derrumbarse en 12 días Sí, no, eso es no- demasiado. claro. Entonces, ya los servicios de inteligencia sabían lo que venía. Ahora, el ejército sirio no tenía la capacidad para responder. Ni la porque moral, su ni el listeza equipamiento. operacional, ahí es donde entra su listeza operacional. La marcha La roja. moral es parte de la listeza Claro. operacional. Ni la motivación, Y nos ni nada preguntamos por el a la estilo. vez, Hezbollah e Irán le dieron suficiente entrenamiento al ejército sirio para afrontar. Es posible, pero no estaban motivados. Exacto. Y su moral no estaba elevada. Las últimas 2 semanas, Al-Assad elevó en un 50% el sueldo de los miembros del ejército, pero eso no fue suficiente. No, había una demora. Entonces, la gran pregunta está, ¿se ha salido beneficiado Erdogan, que ha ido empujando a los kurdos en el noreste, y los kurdos han seguido empujándose hacia el sur, cogiendo los territorios que antes controlaba el ejército sirio? Pero igualmente Israel está asumiendo los altos del Golán que eran de Siria. Así es. Está ampliando su colchón. Claro. Para evitar que lo ataquen. por el Estados norte. Unidos, ya Rusia Estados Unidos. ha perdido a Turquía, a Erdogan, de que le garantice, que medie para que sus bases de Tartut, ahí en el Mediterráneo, y de Latakia, ahí en Yemení, pues sean garantizadas en lo que él se retira al paso. Pero eso es una forma. Los rebeldes no están a gusto con Rusia. General. Y después de esos bombardeos masivos, no es verdad que le van a permitir a Rusia pernotar en la zona para que se reconstituya y mañana pueda General. Y el desplazar. transporte. Exacto, en eso también. Entonces, hay que ver algo. Y el gas. Dice, ahora mismo Netanyahu se está cuestionando y dice, ¿le hicimos un favor a Siria o le hicimos un gran daño? Porque no sabemos lo que Mientras vaya a tanto, suceder. Al-Assad ya no está. Ya Ya no no son está. terroristas. Ya Al-Assad no está. Ya el ISIS no es terrorista. Pero- Estoy lamentando que Putin Ni perdió. Al-Qaeda es Estoy terrorista. lamentando que Putin Pero perdió. No, hermano, ¿sabe no por es qué no eso. son terroristas? Ahora son rebeldes. Son rebeldes. Porque Claro. ya ellos han designado este muchacho Al-Golani. que también le dicen Pero eso Al-Yuyani. es Pero como. hay 10 millones de dólares. Han designado 11 ministros en 8 regiones con 4 millones de habitantes. Es decir, están estableciendo. General, eso las es como los bases chechenos. Antes eran de un malos para estado. Rusia, ahora son buenos. Ahora han establecido las bases para un estado que
su líder principal del THS 10 ha millones de dicho, dólares, dice Estados todas Unidos. las etnias son bienvenidas. Aquí se va a cumplir lo que es el Estado de Derecho. Ahora, eso parece una narrativa parecida a la de Fidel, Sí, allá sí. en el No le menciones 59, ese ídolo. cuando dijo, Habrá esta es elecciones una libres. revolución Y democrática. habrá elecciones libres. Sí. Habrá Y fue todo- elecciones y libres. fue todo Mire, y después general, se viró. General, finalmente, en términos de esta afectación, hay, se dice, 12 millones de sirios refugiados en distintas que le naciones han hecho un europeas. llamado precisamente. Sí, Sí, ya pero comenzamos la pregunta es, vimos las filas de vehículos volviendo de Turquía. Sí. Ahora, ¿qué tanta garantía tendrán los que están en Europa? Sobre todo con las facciones tan distintas. Ahí hay chiitas, hay sunitas, que son la mayoría, Hay están los kurdos, alawíes, están los kurdos, los kurdos. Sí, salafistas, los salafistas. Están por la los parte- cristianos asirios, Es los drusos. Óyeme, ahí precisamente en la toma de Damasco no fueron los rebeldes del THS. Del sur en Damasco, los drusos Que tienen una tremenda fuerza junto armada. con los son suníes, grandes soldados. penetraron a Damasco, pero no solo eso, desde el norte, el Ejército de Liberación de Siria, que es protegido por Estados Unidos, también hizo presión. Es decir, que cuando entró la gente de Al-Gonani, ya Damasco estaba tomado. Ellos entraron triunfar sin que se disparara un tiro. Ahora, la gran pregunta es la siguiente: ¿cómo repercutirá esto en Latinoamérica y en República Dominicana? Que es uno de los grandes temas. Presidente allá, me encantaron. Ojalá. Bien, el impacto en Latinoamérica es el siguiente. Ante la incertidumbre del Medio Oriente, de que no se sabe lo que vaya a suceder en Siria, y ante el debilitamiento de Rusia, de Irán y de los proxies de Irán, entiéndase Hamas y Hezbollah, en Latinoamérica vienen muchos acontecimientos, comenzando con Venezuela. Venezuela, que prácticamente su zar, el zar de Venezuela, Nicolás Maduro, es un protegido de Rusia y de Irán. Gente buena. Pero, gente buena. sí, gente buena. Buenos muchachos. Pero no solamente de Rusia e Irán, Hezbollah tiene una alta presencia allí y tiene un espacio territorial en Venezuela, casi del tamaño de Jamaica. Ahora, ese debilitamiento de Rusia, de Irán, de Hezbollah, ¿cómo se traducirá en el apoyo a Venezuela? Que si no pudo mantener el apoyo a Siria, porque sus capacidades no se lo permiten, Imagínate podrá darle o mantenerle esas garantías de seguridad a Venezuela. No, jamás. Pero no solo a Venezuela, a Cuba. General. Pero no solo a Cuba, a Nicaragua. Pero no solo a Nicaragua, a Bolivia. General. Y todos Eso los va a ser un juego satélites Mire, del eje del mar. No, ahí se va a producir lo que se llama el efecto mariposa. Putin está también, que buscó 10.000 tipos en Corea del Hambre para llevarlo al frente de... Los norcos. Sí, los norcos. Corea del Hambre, Corea del Norte. Vamos a ver qué hacen los norcos en esta situación, en este dilema de seguridad. Querrán Que volver. no solo en el Medio Oriente a través de Siria, sino en todo el mundo, señores. En Argentina tenemos nosotros gente de Hezbollah. La guerra ha terminado como termina Toda la guerra. No ha terminado la guerra. La guerra quizás... Dice Josefina que se jodan todos.